Hola amigos, somos Luis y Kristen Román. Bienvenidos a tu programa Éxito en la Familia. Síguenos en Facebook o en nuestra página exitoenlafamilia.com. Hola amigos de Éxito en la Familia, aquí estamos nuevamente con ustedes. Ya es jueves, la semana está volando. Espero que estés aquí contento y aprendiendo juntamente con nosotros esos principios espirituales, esos principios naturales que Dios puso para poder tener unas finanzas sanas en el hogar. Está increíble eso. Yo me estoy animando mucho en esta semana recordando la fidelidad de Dios también en nuestra vida personal y es emocionante porque es emocionante aprender algo que lo puedes poner en práctica y funciona, ¿no? Y dices, ay, como que no lo aprendí antes. Entonces, bienvenido todos, qué bueno que están aquí. Y si no has estado con nosotros en el principio de la semana, vas a estar encantado con lo que estamos hablando de estas semanas, que son las finanzas en el hogar y cómo Dios multiplica lo que es imposible para el hombre. Dios lo multiplica y hace cosas increíbles en nuestra vida. Con lo poquito que le damos a Él lo hace mucho. Así es, pero como hablamos desde el principio, hay un proceso que tenemos que caminar. Exacto. Y ese proceso es muy importante entenderlo. Lo primero es que tenemos que entender que hay leyes naturales y espirituales que Dios puso. Dios quiere que vivamos bajo las leyes espirituales, pero tenemos que empezar a organizarnos con las leyes naturales. Y las leyes naturales dijimos que es producir riqueza a través de trabajar honestamente, administrarla a través de hacer un presupuesto, ¿sí? Vivir dentro de los límites, cuidando no endeudarnos o tener deudas sanas, ¿sí? Y invertir, que es ahorrar y multiplicar. Y esas son las leyes naturales que todo el mundo puede hacer. Eso es como lo básico, Lo básico. Que hay que hacer y luego ya puedes subir el otro nivel. Porque mucha gente quiere hacer las leyes espirituales, pero no sabe, ni siquiera puede poner su casa en orden. O sea, es muy difícil. Sí. Entonces, y no tiene que pasar 3 años para que puedas con las espirituales. Puedes empezar inmediatamente con las leyes espirituales, pero al mismo tiempo puedes decir, ok, a partir de hoy yo voy a poner mi vida en orden y voy a empezar a hacer también las leyes espirituales para que eso compense la falta de dinero en mis leyes naturales. ¿Sí? Entonces, las leyes espirituales son la ley de la transferencia y el dominio, la ley de la siembra y la cosecha. Y estábamos hablando que en la ley de la transferencia y el dominio es que Dios no tiene dominio sobre nuestro dinero hasta que no lo transferimos a su reino. Entonces, primeramente, para que tú puedas transferir el dinero a su reino, tienes que ser ciudadano de su reino. Y la forma de ser ciudadano de su reino es hacerte hijo de Dios. Y hacerte hijo de Dios es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Es el primer paso. Una vez que haces eso, ¿cómo transfieres el dinero? Cada vez que tú recibes dinero del mundo, fíjate qué interesante, viene del reino de este mundo. O sea, el dinero no se encuentra en el cielo, se encuentra en este mundo. Sí, así es. Sí, entonces tú tienes que agarrar ese dinero que recibiste en este mundo y transferirlo al reino de Dios. ¿Tiene sentido? Sí. Y la forma en cómo lo transfieres es a través de tu diezmo. Porque Dios va a bendecir, cuando tú transfieres tu dinero al reino de Dios, Dios va a bendecir el 90% restante. Tú quedaste, exacto. ¿Sí? El 10% que tú das, Dios ya bendícelo todo. Sí, right? y es definitivamente. Y luego tenemos que entender que el dinero es influencia. O sea, la gente piensa que el dinero ya fuchi, pero todo mundo necesita dinero para vivir. O sea, tú no puedes vivir sin dinero en este mundo. Necesitas dinero para pagar la renta, para comer, para ir aquí, para ir allá. No, pues es que yo no tengo carro, pues para el camión, para el metro, para todo necesitas dinero. Y cuando la gente no tiene dinero, aún los homeless, la gente que vive en la calle, necesita dinero. Se andan pidiendo dinero porque necesitan, ya sea lamentablemente para drogas o cosas así, pero también para ir a comprar una hamburguesa, para lo que sea, necesitan dinero. Entonces, cuando tú tienes dinero, eres influencia. Y no necesitas tener mucho dinero. Con que tengas suficiente dinero, Dios quiere que todo mundo dentro de su reino sean hombres y mujeres estables financieramente. Y estables financieramente es que tengas lo suficiente para poder vivir tú y tengas algo extra para poder dar. Es una persona estable. Sí, y vamos a ver aquí 2 puntos, o sea, las 2 diferencias de los reinos bíblicamente hablando. El reino de este mundo, el reino de tinieblas, lo podemos encontrar en Génesis 3:17. Y eso es cuando después de la caída del hombre, Génesis 3:17, dice, al hombre le dijo, Dios le dijo al hombre, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra, y luego dice esas palabras, por tu culpa.
Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Y así es como se vive en el reino de este mundo. O sea, la tierra está maldita, quiere decir que con trabajos comerás de ella. Entonces, ¿qué es lo que hace todo el mundo? Trabaja muchísimo. Sí. Porque, o sea, ¿quieres más dinero? Trabaja más. Y hay gente que pierde su familia, que pierde su salud, que pierde sus Sí. amigos, pierde porque tiene que trabajar mucho. Así Pero es es. porque está bajo esa maldición. Cuando tú pasas tu dinero al reino de Dios a través del diezmo, entonces se cumple lo que Mateo 6, 31, 33 dice. Dice, así que no se preocupen. Diciendo, eso es Jesús hablando. Ujú. ¿Qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los paganos, o sea, los que no conocen a Dios o los que no le creen a Dios, andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas les serán añadidas. Entonces, es algo Amén. súper interesante Sí. porque el reino de Dios, cuando tú estás en el reino de Dios, Dios te añade lo que necesitas. O Ujú. sea, en el reino de este mundo es preocúpate. Sí. En el reino de Dios es no te preocupes. Eso me hizo pensar en Colosenses 3:2, que dice, concentran su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Entonces, vivimos aquí y claro que hay que ser como esas leyes naturales y todo eso, pero concentra su atención. Nuestra verdadera atención tiene que ser en las cosas de arriba. Y es lo que tú dices. Definitivamente. Entonces, ubícate en qué mundo estás viviendo. Si dentro del reino de las tinieblas, que todo el día tienes que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para producir, o estás viviendo bajo el reino de la Ujú. justicia de Dios, donde no te preocupas por qué comerás, sino que te preocupas por invertir tu dinero correctamente, por hacer las cosas como Dios dice, y Él añade todo lo que necesitas, porque Dios quiere que tengas influencia. Entonces, el diezmo, ¿qué es el diezmo? Es una provisión de Dios. O sea, el diezmo Dios nos lo dio para que es la llave a la bendición. Es la llave a la protección. Es la llave que nos va a dar que nos va a posicionar bajo las ventanas de los cielos. O sea, cuando tú no estás diezmando, estás fuera de la bendición de Dios. No es que Dios no te quiera bendecir, tú Ujú. te sales de la bendición. Entonces, si te quieres bañar, vamos a poner y abrir la regadera. ¿Qué tienes que hacer para bañarte? Pues ponerte abajo de la regadera. Pero Exacto. si tú insistes en no ponerte abajo de la regadera, pues no te va a mojar el agua. Entonces es igual, Dios tiene una ventana abierta que se abre con el diezmo. Pero si tú no quieres diezmar, pues está bien, pero no te vas a mojar. O sea, la bendición no va a caer sobrenaturalmente. Y no es tanto como un acto de, uno como parece como misterioso y todo eso, de hago eso y Dios me va a hacer el otro. No, es como probando el corazón, ¿verdad? Todo eso es para ver dónde está tu corazón. Si tu corazón está con el dinero, entonces no vas a poder soltarle a Dios, nada. Pero si tu corazón está con Él, vas a decir, no tomas nada más el 10, toma el 20, toma, ¿me entiendes? Como que es una prueba de corazón, por eso Dios lo hace. Sí, exactamente, pero y es, no, pero y es una ley natural, una ley Ujú. espiritual, Espiritual. que, o sea, las leyes funcionan siempre. Ujú, Entonces, muchas veces dices, es que no me ha convencido el corazón. ujú. No importa, tú hazlo. La ley va a funcionar de cualquier manera. Sí, yo O digo sea, que el propósito de haberlo puesto no es para tomar tu dinero. Dios no necesita tu dinero. Lo que necesita es tu corazón. Y eso muestra tu corazón, como que va a funcionar si estás ahí 100% de corazón o no, pero el acto, por el hecho de hacerlo, estás mostrando a Dios que estás con Él, que tu exactamente. corazón está con Él. ¿Qué crees lo que él dice? Exacto. Ahora, mucha gente dice, bueno, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ir a un versículo, Lucas 11:42, dice, ¿qué aflicción les espera a los fariseos, a la gente religiosa? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. O sea, está diciendo, esos cuates Ujú. dan, pero no aman a la gente. Dice, es cierto que deben dar el diezmo, pero sin descuidar las cosas más importantes. O sea, fíjate qué padre. O sea, Dios clasifica el diezmo como algo mínimo. O Ujú. sea, algo por default. Sí. O sea, esos fariseos estaban dando al diezmo,
pero no cuidaban las cosas más importantes, que es amar a los demás, que es sino realmente se concentraban en cumplir la ley. Pero Dios estaba diciendo, o sea, eso es lo mínimo. Ujú. O sea, da el diezmo, pero concéntrate en las cosas importantes. Pero hay gente que ni siquiera en el diezmo se puede concentrar. ¿Cómo puede hacer las cosas más importantes si no puede hacer lo mínimo? O sea, el diezmo es el número 1 y todo lo demás es el 2, el 3, el 4, el 5. La gente se quiere concentrar en el 5 y Dios dice, ¿cómo te concentras en el 5 si no puedes hacer ni siquiera el 1? Ujú. Entonces, está muy, muy interesante. Tenemos que poner las cosas en el entendimiento. Luego dice Romanos 11:16. Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, Ujú. también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también todas las demás ramas. Y esto lo puedes aplicar al diezmo. O sea, si tú das el diezmo, todo lo demás, o sea, el otro 90%, se consagra a Dios. O sea, cuando tú das la primicia a Dios, lo demás queda bendecido. Explícanos algo así del diezmo también, porque, voy a apartar 10% para Dios. Entonces, parte de eso lo voy a dar a la iglesia, parte lo voy a dar a mi mamá que necesita dinero, la voy a bendecir, como que quiero bendecirla, o cómo es. Vamos a ir, hermana, vamos a tener que ir a una pausa y regresando. Porque la gente nos pregunta, ¿verdad? Y dice, ¿cómo le debo dar? Entiendo que es 10%, estoy convencida que lo quiero dar, pero ¿cómo lo doy? Ujú. Excelente pregunta, hermana Kristen. Regresando a esta pausa, les contestaremos la pregunta. Amigos, ya estamos aquí de regreso y estamos con una excelente pregunta que la hermana Cristina nos hizo, que es, ¿a dónde doy el diezmo? Bueno, el diezmo, como podemos ver claramente en Malaquías 3, 10, 12, dice, entreguen completo los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Y esto se utiliza mucho para decir que lo demos a la iglesia, ¿sí? Y claro que lo demos a la iglesia si la iglesia es la fuente de alimento. El templo de Dios, o sea, es donde sale la palabra de Dios. Es donde dice, con eso pueden ponerme a prueba y verán si no les abro las ventanas de los cielos. Pero y luego en Reina Valera dice, traigan los diezmos al alfolil, ¿sí? Que era donde guardaban el grano Ujú. en los templos. Entonces, ¿para qué? Para que se produjera comida. Entonces, la parte más esencial de poder traer los diezmos es a la casa de Dios. Es donde estás comiendo tú principalmente. Tu iglesia alimento. local. Tu iglesia local. Puede ser. Y yo digo, puede ser porque quizá no comes de tu iglesia local. Ujú. Quizá comes de otros ministerios, otras cosas, y entonces a lo mejor puedes bendecir también otros lugares. Pero Ujú. principalmente, si tu iglesia es una iglesia sana, santa y servicial, lo más sencillo es que lo des a tu iglesia local. Entonces, yo te animo a que si tú estás yendo a la iglesia cristiana fulana, dalo Ujú. ahí. ¿Sí? Si estás recibiendo una buena palabra, si estás siendo bendecido, si tus hijos están siendo bendecidos, pues de ahí estás comiendo. Sí. El diezmo no lo puedes dar a otra persona, a otro ministerio que tú quieres ayudar nada más. Eso ya son como ofrendas. Esas son ¿verdad? ofrendas. Porque sí debemos dar también en otros lados. O sea, el diezmo es de Dios. Donde Dios te va dirigiendo, ¿no? Vas a dar aparte de tu diezmo, pero eso ya son ofrendas. Y eso es invertir, que es lo que vamos a ahorita hablar. Ok, ¿sí? eso fue la introducción. Entonces. Sí, entonces el diezmo es simplemente la transferencia y la protección para tu dinero. Y es de Dios. Y tú no puedes, imagínate que tú le dijeras a alguien, que alguien te prestara $10 y luego te dijera mañana, oye, ¿me puedes dar mis $10? Y tú dices, no, se los di a Juan. ¿Y por qué se los diste a Juan? Pues porque no tenía que comer y se los di. Y tú, oye, pues me hubieras preguntado, ¿no? Cuando nosotros utilizamos el diezmo para dárselo a otras personas, aparte de nuestra iglesia local, entonces es como si estuviéramos usando el dinero de otra persona, porque el diezmo no es tuyo. En el reino de Dios, el diezmo le pertenece a Dios. Tú le estás regresando a Dios lo que es de él. ¿Sí? Entonces tú no puedes prestar algo que no es tuyo. Y eso a veces confundimos porque del diezmo lo dividimos y le damos a mi mamá, a la tía, al niño, etcétera. Y eso no es, dalo de tu dinero, dalo de otro porcentaje adicional. Entonces, yo te animo a que inicies con el diezmo, guardándolo y dándolo a tu iglesia local, sepáralo. Es el primer cheque que debe salir de tu cuenta, es el primer sobre que debes de llenar. La gente dice, oye, no, pues ¿cómo va a dar el diezmo si no me alcanza? Ahí es donde
donde tiene que entrar lo sobrenatural de Dios. Ahí es donde Dios dice, pruébame en esto. Ujú. Porque Dios sabe que Porque venimos es de una un prueba, sistema. sabe. Sí, sabe que venimos de un sistema diferente. Sí, La sí, gente sí. muchas veces agarra el diezmo y lo divide y empieza, ok, aquí está el dinero de la renta, aquí está el dinero del coche, aquí está el dinero de esto, aquí está el dinero del cine, aquí está el dinero. Ay, ya no me alcanzó para el diezmo. Entonces, le debo. Sí, o Sí, sea, te debo, Dios, ahí te lo el debo para la diezmo. siguiente. Ajá. El problema es que tú te estás haciendo harakiri, porque tú no estás siendo protegido Ujú. por tus ingresos. Entonces tus ingresos están a la deriva y no estás transfiriendo, no estás bendiciendo el otro 90%. Y es increíble, amor, pero yo sí he visto cómo Dios, cuando nosotros diezmamos, que lo hacemos todos los meses, ¿verdad? Ya es algo que es parte de nuestra vida, pero hemos visto la protección de Dios de una forma Ujú. sobrenatural. Sí, es cierto. Hemos Sobrenatural. escuchado testimonios de mucha gente que han puesto a Dios a prueba en esto y es increíble lo que ha pasado en sus vidas positivamente. Ahora la gente dice, no, pues yo lo hice una vez, pero no funcionó. Ajá, Porque, no, pues exacto. espérame, o sea, tienes 30 años de no diezmar, metido en 1000 problemas y quieres que en el primer diezmo, no, pues tienes que poner tu casa en orden. O sea, no sé si también pusiste en orden tus partes naturales. Sí, entonces, muy, muy importante. Yo espero que te animo muchísimo a que lo hagas y creo que vas a ver una gran, gran bendición en ello. Y luego, ¿quién puede diezmar? Eso es una buena pregunta, es otra buena pregunta. ¿Quién puede diezmar? Los que son hijos de Dios. Ujú. O sea, una persona que no es hija de Dios y que quiere dar un dinero a la iglesia, no es un diezmo, es una ofrenda. Ujú. O sea, alguien puede ir a visitar la iglesia, por ejemplo, invitas a tu tía que Un es no un no creyente, creyente y dice, oye, me gustó, quiero dar algo. Es bienvenido, claro. pero no es un diezmo, porque ella no reconoce que Dios, o esa persona no reconoce que Dios es el dador de todo lo que tiene. Ujú, No ha transferido su dinero ahí. ujú, Simplemente está dando una ofrenda y se recibe y es bendición también para ella, pero no es un diezmo. ujú, Entonces, los que ujú. diezman son los hijos de Dios. ¿Quién más quiere, quién más puede diezmar? Los que quieren honrar y reconocer al Señor como su Dios y proveedor. El diezmo es un acto de adoración, Ujú. ¿sí? Y los que quieren protección de Dios sobre sus finanzas. Entonces, Entonces, esos son buenos puntos, ¿no? ¿Cómo se diezma? ujú, Se diezma el 10% de tu ganancia, ya lo hablamos. Es el primer fruto, o sea, es lo que primero debes de separar. Ponlo bajo el dominio de Dios, no lo hagas de una forma religiosa. Mucha gente dice, ay, a ver, ya el diezmo, toma. No, sino agarra tu diezmo con y con gratitud. gratitud Ajá. y libéralo con tu boca. Señor, yo libero este dinero en el nombre de Cristo para tu reino, Señor. Y te agradezco y oro por tu protección sobre mi vida, mis finanzas, mi salud, todo lo que Ujú, lo que me ujú, pertenece. Y también por fe. O sea, ¿cómo se diezma? Por fe, creyendo que Dios va a hacer lo que nos dijo que va a hacer. Entonces, aquí me voy a parar, amor, porque está la ley de, bueno, voy a comentarla rápidamente, la ley de la siembra y la cosecha. Creo que también es muy importante entender esta ley de la siembra y la cosecha. Y esto viene en Lucas 6:38. Lucas 6:38 dice, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Lucas 6:38. Y aquí tiene que ver, una vez que tú diezmas, entonces se crea en el espíritu una protección alrededor de lo que tú vas a sembrar. Si no tienes, imagínate un rancho, ¿sí?, que siembras semilla y que tienes gallinas y las gallinas se comen la semilla porque no la protegiste. ujú. Entonces tienes que poner primero la protección para después poder sembrar. Entonces mucha gente da ofrendas, pero no ve un beneficio en sus vidas porque no tiene protección del diezmo. Entonces, o sea, pon una cerca alrededor, que es el diezmo, y luego siembra para que puedas tener ese beneficio. Y hay 3 formas de sembrar en el reino de Dios. Una son las ofrendas por compasión, y Dios dice que hay una promesa que dice que no te faltará. Hay unas ofrendas por generosidad, y Dios dice que no, que te sobrará. Y hay las ofrendas por expansión, que son los pactos, donde son inversión con rendimiento. Entonces, las ofrendas de compasión es cuando tú le das algo al Ujú, pobre, al que no tiene, al que no te puede pagar, ujú. sino que tú se lo das por compasión. Sí.
Y Dios dice que el que le presta a Dios, el que le presta al pobre, le presta a Dios. Y eso es muy importante. Es un salmo. Y luego las ofrendas por generosidad tiene que ver con aquella persona que comparte lo que tiene. O sea, siempre está dispuesto, no, pues toma, yo te regalo algo, ¿no? O sea, tiene generosidad en su vida y dice que el que es generoso le va a sobrar. Y luego está la tercera, que es las de expansión, que son pactos, donde Dios quiere expandir su reino y busca gente que quiera invertir en ello, pero Dios dice, si tú lo inviertes conmigo, te voy a multiplicar de una forma sobrenatural. Entonces, es como invertir en un ministerio que va a crecer, vamos a hacer una extensión en la iglesia, vamos a comprar esto, vamos a hacer aquello, y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero invertir en ese ministerio y Dios te va a dar. ¿Y esa es la ley de la siembra y cosecha o no? Sí. ¿Es otro? Sí. Todas esas son las leyes de la siembra y la cosecha. Ok. ¿Tienes otra cosa o iba a leer un versículo? A ver, léelo, por favor. Dice 2 Corintios 9:6. Dice, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Al dador alegre. O al que da con alegría. Así, y mucha gente toma este versículo únicamente para en vez de los diezmos. Dice, ahora en el Nuevo Testamento está hablando de dar conforme en tu corazón. No, está hablando de inversiones. Exacto. Exactamente. Entonces, está súper interesante porque creo que mañana vamos a hablar cómo podemos enseñarle todo eso a nuestros hijos. Y porque creo que si no lo hacemos, nos vamos a meter, les vamos a heredar un sistema del mundo donde todo tiene que ser la carrera de la rata, que es andar tras el dinero todo el día para poder tener lo que uno tiene. ¿Qué manera más hermosa de vivir que invertir en el reino de Dios, transferir nuestro dinero en el reino de Dios, que Dios lo proteja y entonces lo que sembramos se multiplica y entonces lo que trabajamos no es devorado? Y tenemos orden en nuestras finanzas, vivimos dentro de nuestros límites y Dios nos bendice. Eso es increíble. Y eso es lo que vamos a ver mañana, que ahora lo podemos transferir a nuestros hijos de una forma sencilla, pero práctica, pero muy importante. Este fue tu programa Éxito en la Familia, conducido por Luis y Kristen Román. Esperamos verte nuevamente aquí en tu estación favorita a la misma hora de lunes a viernes. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor visita nuestra página www.exitoenlafamilia.com. Recuerda, tu familia puede tener éxito.